Bueno, nos encontramos en la agencia Nolk Red America. Vamos a conversar hoy con Rodolfo Nolk y con Bernardo Nolk, presidente de la Junta Directiva y presidente de la agencia respectivamente. Vamos a hablar de temas de publicidad, vamos a hablar de mercadeo, vamos a hablar de los influencers, vamos a conversar sobre lo que es hoy en día la publicidad en Venezuela. El tema está bien interesante y los invito a quedarse con nosotros para dar a conocer lo que es la publicidad hoy en día en Venezuela y cómo Nolk Red America se ha ido incorporando en sus 26 años a los nuevos cambios que la publicidad presenta en el país. Lo que quisiera conversar con ustedes, bueno, algunos de los puntos es, por supuesto, el cambio generacional, que a partir del 2019 aproximadamente, Bernardo entra al frente de la agencia. Pero en Venezuela. Y Rodolfo no se termina de desligar. No. Quería comenzar un poco por allá. ¿Quién manda en Nolk? Básicamente esto lo opera Bernardo. Bernardo Nolk es el que opera la compañía. Que lo opera de principio a fin, de arriba a abajo, verticalmente. Yo soy como, llamémoslo así, como una especie de presidente de una junta directiva, de la gente que se sienta en las reuniones de los lunes, que nosotros llamamos mesón estratégico, que en otros lados pudiera ser una junta operativa, ¿no? Yo soy como el presidente de esa junta, por decirlo presidente por la edad, por la experiencia y porque puedo olfatear y ver cosas que quizás valga la pena poner sobre la mesa, que quizás el día a día, no, si yo estuviera inmerso en el día a día no lo estuviera viendo. Yo aporto mi experiencia, aporto mi conocimiento, aporto mi punto de vista, aporto mi olfato a todos los proyectos que se estén desarrollando, pero básicamente eso es una cosa que comanda Bernardo de arriba abajo. ¿Qué tanto buscas tú ese apoyo o esa experiencia, digamos, papá, esto está bien o no está bien, o hasta dónde, cómo ha funcionado ese? Bueno, te cuento que yo creo que una de las... Empezar no me dice papá, me dice Rodolfo, así que mejor. Ah, ok. Sí, no, el término de padre no forma parte del vocabulario mientras trabajamos. Yo creo que una de las cosas más importantes con lo que recurrimos, y particularmente yo a Rodolfo, es un poco el consejo y su opinión en función de algún proyecto que estemos desarrollando, porque él no está inmerso en la operatividad del día a día. Entonces eso le permite a él tener una visión un poco externa de lo que sucede y puede que nosotros estemos enredados con algún problema o algo que no lo vemos tan claro, y al estar fuera de la operación desde el punto de vista del día a día puede darnos una opinión menos sesgada y por supuesto desde otro punto de vista, ¿no? O sea, desde afuera puedo ver que adentro la solución es esta y esta, o yo lo veo así, o hace poco vi una marca que trabajó este proyecto de esta forma, y de alguna u otra manera es como a veces la aclaratoria, ¿no? Y eso que de alguna forma encontramos la solución en eso. Ahora son 26 años de Nolk y en esos 26 años todo ha cambiado, ya no es agencia de publicidad, ahora es agencia de comunicaciones, ya el tema comunicacional se ha incorporado a Nolk, se ha incorporado a la publicidad en general, porque digamos hay que tomar en cuenta una cantidad de medios, de nuevos medios, más los medios tradicionales. Entonces ya la mayoría de las agencias de publicidad son agencias integrales, integran otras situaciones. Sí. Esto tiene que ver un poco con ese cambio generacional, o sea, de repente las nuevas generaciones entienden mejor este cambio, o de qué manera se ha dado en Nolk específicamente. El proceso de transformación de las agencias de publicidad empezó con aquella comunicación que llamaban 360, que era un poco como que nosotros nos ocupamos de todo, ¿no? Después pasamos a empresas independientes. Nosotros empezamos a desarrollar empresas independientes en cada una de las áreas. Una empresa de trade marketing, una empresa de comunicaciones corporativas, una empresa de ¿cómo se llama eso? De BTL, una empresa teníamos de todo. Y esas empresas inclusive hasta facturaban por su lado. Estaban todas dentro de la organización. Tenían su imagen propia, su propia organización. Así empezó esto, pero después nos dimos cuenta, y eso es una idea que salió de nuestra sociedad con Brasil, después nos dimos cuenta que esto se podía englobar dentro de la misma agencia con una cosa que en Brasil llamaron comunicación total.
Comunicación Total era eso, perdón, pero era una marca registrada. Cuando nos separamos los brasileños después de 15 años de sociedad, nosotros convertimos esto en Pensamiento Total, básicamente un juego de palabras. ¿Pero qué es? Es tener la posibilidad, la visión y la capacidad de que como organización vea un proyecto como un proyecto de comunicación. Comunicación es todo lo que tiene que ver con tu marca. Todo, donde tu logotipo esté, donde tu marca esté, donde tu marca tenga que hablar, aparecer, existir, tiene que ver con comunicación. Y nosotros nos ocupamos de diseñar proyectos que involucren todo. Pase por donde pase. A veces pasa por 10 áreas de la comunicación, a veces pasa por 3, a veces pasa por 2, a veces pasa por 2. Nosotros seguimos haciendo agencias de publicidad, como quien dice, legalmente, pero nosotros, y eso creo que nosotros empezamos con ese discurso de que no nos vieran como una agencia de publicidad, que nos vieran como unos asesores en materia de comunicación, ¿no? Básicamente, porque aquello de hacer cuña, sobre todo porque el país cambió, porque aquello de hacer cuña, radio, de televisión, cine, prensa y tal, eso era lo que hacían las agencias de publicidad, y para de contar, nunca se metían en otras áreas, pero es que el negocio era muy grande y muy rentable en ese momento. Luego eso se fue desapareciendo, minimizando, y las agencias tuvieron que reinventar. Nosotros sí nos reinventamos muy rápidamente, y primero que nadie, creo yo, y nos convertimos en eso, en una agencia de publicidad que tiene bajo su responsabilidad todo lo que es el área de comunicación de cualquier marca. Eso es básicamente donde esto no fue un tema generacional, esto fue un tema país que nos obliga a convertirnos a ser una empresa imprescindible. O sea, que no es que nosotros vamos a dejar de hacer cosas porque tradicionalmente los publicistas no la hacían. Y también nos dimos cuenta que esas marcas era una ventaja, porque probablemente teníamos algunos clientes que trabajamos para algunas de esas marcas, algunos de esos servicios, específicamente el caso de las comunicaciones corporativas, que no era un cliente de la agencia en otras áreas. Por ejemplo, no manejábamos su marketing digital, o no manejábamos su inversión de medios, o no manejábamos su creatividad, pero sí manejábamos las comunicaciones corporativas, ¿no? Eso desde el punto de vista de negocio y estratégico nos permitió atender clientes que inclusive trabajaban ya con otras agencias, pero algunos de los servicios que no tenían con esas agencias, bien sea porque no lo prestaban o no decidieron trabajarlo con ellos, lo trabajaban con nosotros, ¿no? Al igual que, por supuesto, otras marcas sí trabajaban todos los servicios. Y luego eso se transformó a estar bajo el umbrella de la marca Nolk Red America, y de alguna forma eliminamos estas figuras, obviamente tanto jurídicas como corporativas y de nombre, etcétera, con su identidad. Ya no las estábamos trabajando más, porque también era muy cuesta arriba posicionar todas esas marcas. Eran más de 5 empresas, o sea, había que posicionar Nolk, que ya era una marca posicionada, o seguirla trabajando, trabajar su posicionamiento y posicionar estas 5 nuevas marcas, ¿no? Entonces decidimos que lo más estratégico, y un tema obviamente de concentrar los esfuerzos tanto de tiempo como económicos, era trabajar bajo el umbrella de la marca Nolk Red America, y que dentro de Nolk se prestaran todos estos servicios que antes se prestaban a través de estas diferentes compañías. En ese momento se da el cambio de logo. Ese cambio se debe un poco a esta adaptación. Sí, responde a esa adaptación. Sin embargo, bueno, creo que Rodolfo lo puede explicar mejor que yo, específicamente el cambio de Nolk, escrito tal cual como es el apellido, a esta nueva figura que se convirtió en el logo de la agencia, que es el logo actual, que es de alguna forma asemeja a lo que es una cara. Hay clientes que solo le manejamos las comunicaciones corporativas. ¿Cuándo una agencia de publicidad va a hacer eso? Nunca. Porque estaba muy bien el otro negocio, entonces hubo que ampliarse. Y sobre todo, no es que tengamos a la gente especializada en cada una de las áreas, que sí la tenemos. Es la forma de pensar de nosotros, que somos la cabeza de la agencia. Ahí está el gran cambio. ¿Dónde está el pensamiento total? Aquí. No está en una organización, en un organigrama, en que tengamos a la encargada o la que maneja la gerencia de comunicaciones corporativas, o la de comunicaciones digitales, etcétera, etcétera, etcétera. No, es como nosotros visualizamos los proyectos. La gente cree que con publicidad va a solucionar todos sus problemas. Bueno, nosotros está bien, puede ser que con publicidad no, pero con el resto de las cosas sí. Ahora, eso no significa que las agencias antes estuviesen equivocadas, sino que el mercado no daba para eso. Te lo pongo, es como que descubriste otras áreas de mercado que valía la pena que tú
como profesional de la comunicación, porque eso es lo que eres, nosotros estamos enseñados como publicistas, pero al final de tanto interactuar con los clientes, con mercadeo, con relaciones públicas, con digital, con trade marketing, con BTL, en el momento que te conviertes en una persona que tienes entendimiento de toda esa área, nosotros somos un software de comunicación, esa es la palabra exacta. Nosotros somos un software de comunicación, no es un tema operativo, es un tema de pensamiento, cómo uno ve y proyecta un proyecto, valga la redundancia, de comunicación. Ahora, hay otro tema que también quisiera tocar, que es el tema de la creatividad en Venezuela, más allá de NOLC, versus la creatividad, vamos a irnos a la región, a Latinoamérica. En su momento, por supuesto, Brasil, yo recuerdo, tenía mucho empuje en esta área, y me acuerdo de Washington Oliveto y del año, imagínate. Pero bueno, la publicidad como tal, la creatividad hoy en día en Venezuela, ¿cómo la evalúan ustedes y de qué manera la comparan con el resto de lo que está sucediendo en Latinoamérica? La industria publicitaria está muy disminuida. Por lo tanto, el tema creativo tiene menos formas de exponerse, de ser la estrella del asunto. Ha sido no sustituido, pero sí equiparado al tema planning, al tema de desarrollo de campañas gráficas o soluciones estratégicas para la marca, que antes los creativos era todo, ¿no? Antes las estrellas eran los creativos, y eso pasó mucho en Brasil. Brasil creaba creativos estrellas, esa era su marca. Donde se iba ese creativo, la agencia era la primera, la número uno. Eso se acabó en el mundo entero, creo yo. Nosotros sí apostamos a la creatividad, pero apostamos a la creatividad en todas las áreas. Hay que apostar en la creatividad hasta en el área, como estábamos hablando ahorita, de comunicaciones corporativas. Ya no es mandar la notica por mandar la notica, o que la creatividad en qué vamos a hacer para desarrollar esta área corporativa del cliente. Digamos, si pones en una balanza, la comunicación corporativa se vale también de la publicidad. De alguna manera se redacta una nota, tienes información, tienes contenido, pero también tienes algo de publicidad. ¿Cómo hacen el balance en NOLC para que una nota, por ejemplo, no sea estrictamente publicitaria y sí tenga material informativo? Bueno, ya de por sí la característica de las comunicaciones corporativas tiene directamente que ver con el contenido redaccional desde el punto de vista periodístico, noticioso y no comercial. Cuando lo trabajamos de manera comercial, por supuesto los resultados no son los mejores, porque los medios están buscando noticias, están buscando información, están buscando data sobre todo. ¿El cliente entiende eso? Porque muchas veces el cliente espera una publicidad redaccional. Es difícil, depende de la formación del cliente y la experiencia que tenga tratando estos temas. Obviamente a veces es más o menos difícil que ellos lo entiendan. Sin embargo, también hacemos, por lo general, cuando trabajamos un proyecto de comunicación, le damos el protagonismo y el peso a cada una de las áreas. Entonces, cuando tenemos la parte publicitaria que responde a una estrategia netamente comercial, donde se hablan de valores racionales o emocionales del producto o del servicio, ya esa área la tenemos cubierta, lo que nos da un poco de margen a la hora de trabajar la parte de comunicaciones corporativas, donde hablamos por supuesto de la marca y hablamos del producto y el servicio, pero desde el punto de vista noticioso, y ahí es donde nosotros tenemos que ser creativos, retomando el punto de la creatividad, cómo nosotros vamos a hacer llegar esta información de una forma atractiva, porque la creatividad no responde necesariamente a lo que nos parece que tiene algún tipo de gracia o genera risa. La creatividad es básicamente poder traducir una comunicación de manera eficiente, de manera concisa y por supuesto logrando un objetivo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar qué tipo de información damos, y ahí es donde nos volteamos al cliente y trabajamos mucho el tema de la data, por ejemplo, y encontramos dónde está la noticia. El caso de Pedidos Ya es un caso muy interesante en relación a eso, porque maneja mucha data, es una plataforma que tiene muchísima data en cuanto a la tendencia de consumo, horarios, preferencias, un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí está la data, ahí está, digamos, el valor agregado de lo que nosotros tomamos y traducimos eso en noticias para que sea atractivo para un medio o un periodista. Los clientes de NOLC tienen una estructura dedicada, más allá del mercadeo, a la comunicación periodística, a la comunicación
o le han hecho sentir esa necesidad de que lo hagan. Haciendo mención a lo que decía Rodolfo, en relación a la industria en general. No está golpeada la industria publicitaria, sino también en todo el país. Y eso ha hecho que las estructuras de los clientes cada vez sean más pequeñas. Y por supuesto, una empresa que antes probablemente tenía un equipo de mercadeo súper robusto, un grupo de 6, 8 personas, y tenía un área de comunicaciones, una de talento humano, etc. Eso se ha disminuido muchísimo, y ahora probablemente te encuentras 1 o 2 personas de mercadeo y un área de comunicaciones completamente acéfala. Entonces, la persona de mercadeo ha tenido que suplir el área de comunicaciones, y se han apoyado muchísimo nosotros para explotar esa parte de la comunicación de su marca, pero obviamente bajo el apoyo de la agencia, porque bueno, el recurso humano es limitado y bueno, hay que hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene, ¿no? El tema de comunicaciones corporativas, relaciones públicas, como insisto, como lo querramos llamar, se ha ido como viaja junto con el tema de la publicidad, le hacen redes o publicidad comercial en medios masivos, en medios tradicionales, etc. ¿Por qué viaja junto? Porque nosotros nos hemos empeñado en decirle a los clientes 2 cosas. Desde el punto de vista, nosotros somos periodistas, ambos, quiero decir, nosotros entendemos cómo se comporta la comunicación en términos periodísticos o en términos publicitarios. Decirles, mira, aquí se busca tener credibilidad en lo que tú dices, en tus mensajes. La información o la comunicación que va vía comunicaciones corporativas tiene un tipo de credibilidad. Tiene que ser información. No tiene que ser public reportaje, como dices tú, sino información al respecto de la marca y su esencia y su alrededor, su entorno, su mercado, su industria, el tomate, por ejemplo. Nosotros manejamos Pampero, en una época, hace 1000 años, Pampero, ketchup. Y nosotros lo que hacíamos a través de las comunicaciones corporativas era hablar sobre el tomate, los beneficios del tomate, eso era información, contenido para los medios de comunicación. No estábamos vendiendo ningún Pampero. Después, la publicidad, por otro lado, hablaba de ketchup, Pampero. Pero si por aquí estás hablando de los beneficios del tomate, que tenía una cosa que se llamaba licopene, nunca me voy a olvidar, que era bueno para la próstata y para no sé qué, se hizo una campaña importante de esto. Y por otro lado estaba la publicidad hablando. O sea, una cosa, pero por supuesto, esto tiene un lenguaje y esto tiene otro. Esto tiene una credibilidad y esto tiene otra. Eso es lo que no han entendido muchas personas. Y esa es la realidad. Y nosotros convivimos con eso. Sobre todo últimamente hemos tenido mucha sinergia con el tema de comunicaciones corporativas. Y nos ha funcionado muy bien. En definitiva, los resultados finales de la marca, que es lo que nos interesa. Así es que así lo vemos. Tú, Rodolfo, has criticado, has evaluado, has analizado todo este proceso de la comunicación a través de las redes, la comunicación de los clientes, la comunicación de los influencers, de los comunicadores en general, y has destacado puntos que son bien interesantes con respecto a cómo manejar la marca a través de las redes. Entonces, yo quisiera que conversáramos eso para luego caer en 2 acciones que ustedes están llevando a cabo, que una es los puntos sobre las OEs y la parte también de las travesías, tus crónicas y travesías, ¿no? El tema de las redes sociales, creo que por ahí va la pregunta. El tema de las redes sociales, yo soy el más, pudiéramos llamarlo, no crítico, uno no puede criticar una cosa que es una realidad y con la que estamos viviendo perfectamente, pero hace poco, fuera of the record, fuera de cámara, estamos hablando del problema que tenía el periodismo con un teléfono móvil en la mano de 8.000 millones de personas en el mundo, que todos se convirtieron en reporteros gráficos, en reporteros de sucesos, opinadores en relación a temas específicos, de clase político, etcétera, sin curaduría, sin valoración de qué es verdad y qué es mentira, etcétera, etcétera. Entonces, es una competencia desleal y absolutamente desorganizada y desordenada frente a los medios de comunicación establecidos. Eso es un horror con el que tenemos que vivir. Bueno, en las redes sociales son parte de eso. Son parte de eso, o sea, es el vehículo, pues, por donde eso circula. Yo no tengo específicamente nada contra las redes. Yo lo que tengo es específicamente, eso sería inviable,
es específicamente con el uso publicitario de las redes sociales. Bernardo es mucho más nativo digital, yo no soy un nativo digital, yo he tenido que irme adaptando a los cambios. De hecho, por ahí viene un programa nuevo de Punto sobre la Hoja que vamos a hablar ahora, que habla de esto, de la inteligencia artificial, de cómo va a vivir la agencia de la inteligencia. Bueno, como vivimos el cambio de la mesa de dibujo a la computadora, hemos vivido miles de cambios. Entonces, esto no es un tema. A mí lo que me preocupa es que este país se comporta muy particularmente. Las redes sociales no son la solución. O sea, las propias redes sociales de los clientes o de las marcas no puede ser la forma en la que ellos creen que están haciendo publicidad, o sea, viéndose el ombligo, mirándose a sí mismos. Pues eso es como hacer publicidad, como hacían antes, hacer publicidad en el periódico interno de la empresa. Es más o menos lo mismo. ¿Cuántos seguidores tienen los clientes? ¿Cuántos seguidores tienen? Y ahí hacen pautan, es que ponen aviso y aviso, hechos con estrategia, con gráfica, pero no salen de sus propias redes sociales, y eso no es publicidad. Debo decirlo, es un mal de Venezuela, porque en Venezuela el mercado, ya estamos hablando, la economía se golpeó de tal forma. El otro día estaba viendo a Adolfo Olivero y nosotros crecimos 80%. 80 y tanto por ciento creció la economía de este país. Una economía de 390 mil millones de dólares pasó a ser una economía de 90 mil. O sea, esa es República Dominicana, Panamá, creo, por ahí, o sí, menos. Te podrás imaginar el cambio que sufrimos. Entonces, cuando tú hablas de publicidad, se resume a que, bueno, déjalo ahí en las redes, pues, ¿sabes? Un poco como... No, yo creo que definitivamente el tema económico influye bastante en la capacidad que tiene una marca nueva o un emprendimiento, una empresa mediana o pequeña. Bueno, definitivamente es otro. Las redes sociales no son gratis, porque para manejar unas buenas redes sociales debes tener una inversión en contenido, en curaduría, en producción audiovisual. O sea, tener unas redes sociales bien llevadas cuesta, pero cuesta mucho menos que hacer producir un comercial de televisión. Una pauta en redes cuesta mucho menos que pautar en medios tradicionales. O sea, entonces ahí es donde la gente empieza a sopesar una cosa versus la otra. ¿Puedo hacer esto o no lo puedo hacer? Y definitivamente gran parte de las empresas de este país se han decantado por tener estrategias de comunicación única y exclusivamente en sus canales propios, llámese redes sociales, web, etc. Nosotros definitivamente creemos que forma parte de la comunicación, forma parte de los must o que debes tener, porque definitivamente si no estás en las redes sociales no estás en ningún lado. Pero obviamente dependiendo de la categoría de tu producto y dependiendo de si eres un producto de consumo masivo, si no lo eres, si vas a un nicho muy específico, obviamente hay muchísimas cosas que hay que evaluar, pero sí debes soportar la comunicación de tu marca con otras herramientas de comunicación y a través de otros canales, porque definitivamente es un producto de consumo masivo que está apuntando a llegar a toda la población del país. No sé, harina pan, es inconcebible que tu comunicación sea solo a través de las redes sociales. Y la realidad es que quien está en redes también está en la calle, y quien está en la calle también está en redes. Quien ve una valla en la autopista también ve un post, le da clic a un link y lo redireccionas a un e-commerce. Llegas a un e-commerce y pagas a través de una plataforma y luego recibes un pedido en tu casa que te lo manda una empresa de delivery, y luego haces un review online y reposteas la información. O sea, todo se ha interconectado de una manera y tiene que ver un poco también con la parte de la omnicanalidad, que definitivamente las marcas han tenido que migrar a eso, porque definitivamente si no se quedarían obviamente un paso atrás. Y tomando en cuenta eso, ¿dónde quedan hoy en día los medios tradicionales? Hablamos televisión, radio, bueno, la prensa ya no, digamos que prácticamente no existe, pero televisión y radio. Pues, bueno, televisión y radio siguen estando presentes, y dentro de nuestras estrategias siempre lo tomamos en cuenta. Lo tomamos en cuenta por obviamente el alcance que tienen y la credibilidad. Yo creo que es un tema de alcance y credibilidad, son dos cosas, ¿no? La radio por sí sola, digamos, no es la radio por ser la radio como medio, sino es todo lo que implica estar como marca en la radio. Entonces ahí es donde una marca gana no solo credibilidad, sino también, por supuesto, alcance. O sea, son dos cosas. En el caso de la radio, la pandemia los obligó a
a darse a conocer, es decir, a darse a conocer a través de la pantalla de la YouTube, cara, a dar la cara, a salir el Zoom, ¿no? Yo Entonces, creo que el gran sobreviviente del mundo digital es la radio. Es el medio que mejor se adaptó a eso. Y no solo aquí, en todas partes. Lo que pasa es que eso que estaba hablando Bernardo, eso es una característica de Venezuela. El mercado venezolano está totalmente distorsionado en términos reales. En otros países todos conviven, todos conviven. Y los medios tradicionales están llenos, la prensa impresa todavía está llena de avisos. O sea, eso es increíble. Sacan 300, 400 mil ejemplares, imprimen cada vez mejor, invierten en información, en contenido, en periodismo, en articulistas. O sea, es una cosa importante en todos los demás países del mundo. Venezuela, en excepción. Yo sigo inclusive la radio de otros países a través del móvil. El móvil se convirtió en el gran medio del teléfono celular, en un super medio. Sí, es una super herramienta, y más allá de la radio como medio, es el uso que le han dado a las diferentes anclas a sus herramientas. Un ancla reconocida de radio es reconocida en radio, pero a la vez también se ha convertido en un formador de opinión / influencer / casi canal de televisión. Entonces es allí donde las personas que forman parte de este universo le han sacado el mayor provecho, claro, a las herramientas de los canales. De alguna manera eso ha influido también en las propuestas de inversión. O sea, claro, cuando tú vas a invertir en radio, inviertes en, vamos a nombrarlo, a Losinski, Sí. pero estás invirtiendo en Unión Radio, en Losinski, en las redes de Losinski, estás invirtiendo, Es una academia. y la digamos, la propuesta publicitaria tiene un valor agregado que antes no claro, estaba. y esa figura del ancla radial que obviamente nosotros ahora estamos poniéndole caras a esas anclas, poniéndole caras y viéndolos, y viendo cómo es su vida, viendo cómo interactúan, viendo qué hacen, qué no hacen, qué preferencias tienen. Exacto. Lo estamos viendo gracias a las nuevas herramientas y canales de comunicación que hay. Es increíble, ya no están en televisión, están en radio. Sí, pero es que además hay programas de YouTube, de radio, que están en YouTube y luego se transmiten en radio. En la mañana lo puedes ver en YouTube y en la noche lo escuchas en radio. Así Así mismo es. Así mismo es. Ahora, en el caso de las redes, ustedes están utilizando las redes para poner los puntos sobre las OE y para hacer travesías. Háblame un poco de esos dos, de estas Bueno, dos. punto sobre la web, bueno, yo puedo hablar de travesías que lo hago, que es como una cosa muy particular mía. Hola, nuevamente bienvenidos a una entrega de Crónicas y Travesías. Nuestro espacio, como ya saben, que trata de comunicación, experiencias, marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un mundo de comunicación a través de estas conversaciones informales. Crónica y Travesía fue un día que yo dije, bueno, porque yo, después de tener más de 45 años en este negocio, habiendo pasado por la radio, la prensa, estudios de grabación, estudios de producción audiovisual, edición de medios de comunicación, publicidad, comercialización de medios de comunicación. Yo trabajo en todo lo que tú te puedes imaginar que tenga que ver con el mundo de la comunicación. El origen era, déjame contarle mi historia a la gente que le interese y que la quiere oír. Yo no estoy buscando aquí darle lecciones a nadie, esto no es una charla magistral sobre nada, simplemente son experiencias vividas. ¿Te interesó o no te interesó? Al principio, de hecho, lo hice muy largo y después hemos ido corrigiendo eso y ahora estamos postproduciendo, cosa que yo no hacía, porque yo prendo el teléfono y arranco. Pero ahora lo estamos apoyando con imágenes para que no sea tan pesado, porque hay historias que son literalmente imposibles de reducir. Yo no puedo echar la historia del himno nacional de Venezuela cantado por el Lanchester, ni puedo echar la historia de esta bandera que era un smile, de dónde nace, cómo nace, por qué en 3 minutos. No lo puedo hacer, me cuesta muchísimo. Y Crónica y Travesía no es más que tener un registro de experiencias vividas que le pueden servir a alguien. Aprendizaje sobre todo que yo tuve durante todos estos años y un grandísimo aprendizaje que tuve en mi sociedad con los brasileños, que es un país del primer mundo en materia de comunicación. Y es Rodolfo Nolk y su marca, que es Norteamérica, básicamente se llama igual como la marca y el nombre es el mismo. Punto sobre las OE es un formato completamente diferente, mucho más corto. Responde básicamente
como dice Rodolfo, no a comparar dos puntos de vista de una misma pregunta, sino a responder diferentes preguntas, pero por supuesto por diferentes personas que tienen diferente experiencia y que por supuesto tienen una forma diferente de entender y por supuesto transmitir eso, ¿no? Respuestas breves a unas preguntas de interés del mercado, cosas de actualidad, cosas que estén sucediendo. Tocamos temas como los influencers, si son o no efectivos, qué debes considerar siendo una marca para contratar o no a un influencer. Hay muchísimo desconocimiento en relación a este tema, que para algunas personas que ven esto probablemente les parezca básico, pero no es tan básico. A veces nos estamos viendo el ombligo y creemos que todo el mundo sabe lo mismo que sabemos nosotros, y la realidad es que hay un mercado gigantesco de personas tomando decisiones no necesariamente muy acertadas en relación a este tipo de cosas. Entonces nos encontramos con clientes que, bueno, quieren contratar un influencer por el número de seguidores que tienen y desconocen por completo lo que es el engagement, desconocen a qué público va dirigido, desconocen qué tipo de contenido generan, cuál es la calidad de ese contenido, qué credibilidad o reputación tiene esa persona y si va dirigido o no al público objetivo de su marca, que es algo fundamental, ¿no? Entonces eso como ejemplo. Yo nunca quise que, yo tengo 4 hijos, que ninguno de mis hijos se pareciera a mí. A mí no me interesa eso, ni le puse mi nombre, ni quería que se parecieran a mí, que tuvieran su vida propia, absolutamente propia. O sea, Bernardo, si hubiera querido montar una panadería, la monta. Pero por supuesto, vino y yo feliz. Pero ¿qué te pasa? Lo importante aquí es que él tiene su propio perfil y ahí lo ves en Puntos sobre las Aves, es clarísimo. Me parece horrible eso, ¿me entiendes? Primero que el hijo se sienta comparado con el papá, eso es horroroso. Tanto para bien como para mal, porque yo he visto los dos casos. El papá era un genio, el hijo no va a llegar nunca a eso. O el papá era un delincuente y el hijo se rayó. Entonces, eso es una realidad que pasa. Por eso es que ese tema hay que cuidarlo mucho. Entonces aquí hay una personalidad propia. A mí cuando me hablan de influencer, es una cosa muy graciosa. A mí hoy me hablan de influencer, yo decía, eso era cuando nosotros contratábamos a Renito Lina y Alberto Correa, a fulanito. Eso eran los influencers. De hecho, hay una gran paradoja con el tema de los influencers, porque hay influencers, que es una discusión que hemos tenido, y yo me canso, eso es como hablar de, siempre termino hablando lo mismo, entre Bad Bunny o los Beatles, ¿me entiendes? O sea, tú me estás entendiendo, ¿no? Bueno, pero eso es un tema que yo lo tengo con Ahora, mi eso nieto. no quiere decir que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? No tiene nada que ver con eso, pero está bastante parecido, por cierto, se parece igualito. Pero antiguamente quiero decir, la figura del influencer siempre fue que es un tema de credibilidad. Yo te hablo y tú crees lo que yo digo porque yo me gané esa credibilidad. Hoy en día los influencers nacen de cero y no tienen los galones para tener credibilidad. Y yo me pregunto por qué le creen, ¿me entiendes? Es una pregunta al aire, ¿tú me entiendes? Antes, si Gilberto Correa se volteaba en los estudios de credibilidad, que había en estudios de credibilidad, y salía de número 1, tú contratabas a Gilberto Correa, que costaba un dinero para que se montara en un carro Ford, ¿me entiendes? Si Gilberto Correa tiene un Ford, es porque es el ejemplo básico. Hoy en día, los influencers aparecen de la nada y se convierten en influencers. Pero ¿por qué razón yo te creería o te seguiría si tú no tienes los galones para recomendarme a mí nada que yo no sepa? O sea, ¿dónde está? ¿Me entiendes? Entonces hay una cosa, un mundo que a mí, ese soy yo. Eso no, aquí puede hacer una pared que yo tengo que analizar muy bien cuando me venden a alguien como influencer y resulta que sí existen. Ahí están, son influentes y los siguen. Definitivamente hay personas que realmente influyen y hay personas que son simplemente personalidades porque son famosas, bien sea que se crearon y se formaron en el mundo digital y no tienen ningún background, por ejemplo, en algún medio tradicional, o tienes algunos que vienen de medios tradicionales y que ya no están en la pantalla y ahora están a través de sus propios medios y sus propios canales. Yo te digo una cosa, es bien complicado entenderlo, ¿ok? Sí hay que usarla, y si eso es lo que la gente quiere, pero bueno, que está aquí no se va a negar a eso, al contrario, eso es un medio, eso es una forma. Al consumidor hay que llegarle de la forma más eficiente que puedas, rápido y eficiente. Si eso está en manos de los influencers, está en manos de los influencers.
Como te dije, si hay que contratar a Yankee a Bad Bunny, lo vamos a contratar, pero es un horror. No, ya cumple 26 años, ya Por lo ahí, cumplió, 97, está por ahí. 26. Dice, cumplimos siempre en junio. O sea, Del y- 95A. Es que ya no llevamos a los aniversarios. No es aniversario. Es decir, no van a hacer nada especial para esta No, fecha. no, para lo que pasa es que, algo. fíjate que eso lo hacíamos históricamente. Aniversario y Navidad. Siempre, sí, no hemos dejado de perder la costumbre de hacer un regalo creativo, o lo más creativo posible en relación a nuestro aniversario o al fin de año. Así como hicimos como de meter el himno nacional, la bandera, nuestra historia, no sé, lo último que regalamos que fue unos Legos, Mensaje con unos unos Legos para construir país y tal, que sé yo, porque estamos en esa nota. Bueno, hicimos cantidad de regalos como eso y en esa nota seguimos. Nunca te vamos a regalar una botella de whisky, nunca vamos a regalar nada de esas cosas. Siempre tratamos de regalar algo, un poquito de un aporte. ¿Te acuerdas cuando aparecieron aquella cantidad de gente, los tragafuegos, los payasitos en los semáforos? Bueno, nosotros regalamos un kit de una naricita de payaso con 3 peloticas. Y este es nuestro aporte a la generación, una crítica fortísima a lo que estaba pasando con los niños, el de la calle. A la juventud que viene, que ve su futuro, que su futuro esté en manos de que el semáforo pase de rojo a verde y se le vayan los sueños mientras se disfraza de payasito y tal. Esas son las cosas que nosotros hemos regalado toda la vida. Te repito, esa bandera con una sonrisa en vez de ser la bandera al revés, toda la historia. Nosotros regalamos una pantaleta amarilla en una caja, no sé si tú te acuerdas, y bueno, en la televisión salían con la pantaleta amarilla, mira lo que nos regalan, para que recibieran el año Claro. y les diera buena suerte. Coño, eso era muy ingenioso, muy creativo, pero hoy en día hay un tema de opinión pública en Venezuela que no está muy fuerte, no está muy sustanciada, la opinión pública está muy debilitada aquí, entonces ya esos regalos no trascienden como trascendían antes. Quiero decir una cosa, nosotros, North de América, dentro de esta realidad país que tenemos, un mercado reducido en tamaño, un país económicamente minimizado, en las condiciones en que ya sabemos que está esta sociedad, el país, política, social y económicamente, nosotros todos los días tenemos más clientes, nuevas marcas, marcas nuevas, marcas viejas que se están relanzando, y la cartera de clientes de Norte de América ahorita, entendiendo el país, nosotros vemos grandes satisfacciones, y eso lo que nos indica es que estamos haciendo las cosas bien. Es decir, eso lo que nos indica es que estamos de verdad siendo unos proveedores de soluciones en materia de comunicación, y ese es el chiste de este negocio. Claro, las dimensiones de las cuentas de los clientes, de las marcas, son muchísimo más pequeñas de lo que tuvimos en algún momento, pero ahí estamos, en la jugada, en la movida. O sea, nosotros estamos más vivos que nunca y con las mismas ganas que nunca en esta aridez de país, pero estamos. Bernardo está aquí mañana, tarde y noche, aquí hay un equipo de 25, 30 personas, no somos más, antes éramos 100 y pico, trabajando mañana, tarde y noche como si fuera la Venezuela que vivimos anteriormente. Yo no sé cómo están mis colegas, la verdad, porque hasta ni información de eso tenemos, porque como ya no hay medios relacionados, ya no tenemos FEBAP donde uno se entendía, sí está, pero ya no sabemos lo que pasa con las instituciones. Bueno, yo creo que nosotros estamos entre las agencias que tienen más vigencia y trabajo y clientes y marcas hoy en día. Muchas gracias por recibirnos. No, buenísimo. Y esperemos que esta síntesis de lo que es hoy en día NOLC dé los mejores resultados.